día, ingeniera, compañeros, colegas. Mi nombre es Mauricio Leal, estoy aquí con mi compañero Edwin Restrepo. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto, que es una propuesta para la implementación de un sistema para la catalogación de documentos para la empresa Confacasanare. Como tal, se va a llegar el nombre del producto, que es un sistema de catalogación de documentos llamado SIC para la optimización de sistemas de archivos de la entidad. El objetivo general es presentar una propuesta para la creación de un sistema de gestión de catalogación para el archivo de Confacasanare. Algunos objetivos específicos serían identificar las falencias en el archivo o sistema de gestión de la empresa para buscar la manera de lograr su catalogación. Luego de crear consecutivos de cada archivo que se adiciona para catalogar los documentos y crear y tener actualizada la base de datos de todos los afiliados para cuando se actualice información de algún trabajador se consiga mediante su consecutivo o documento de identidad. Aquí observamos el árbol del problema. El árbol del problema es una técnica muy utilizada más que todo en proyectos como este, con el fin de detectar como las negaciones, las falencias que se hace para construir la justificación o la solución del problema. Entonces, se puede hacer desde acá que las ramas significan los efectos y consecuencias del problema, la raíz puede ser las causas del problema y finalmente el problema principal va en el tronco. Va para la empresa Confacasanare, que es la caja de compensación familiar aquí del Casanare. El objetivo social de esta organización es servicios de seguridad social. Esta queda ubicada en la carrera 21, número 629, barrio el centro. El representante legal es el doctor Gustavo Ayala Leal. La misión de la caja es como tal, trabaja para el mejoramiento de la calidad de vida de las partes interesadas mediante la prestación de servicios integrales. Ahora bien, empezamos entonces con la catalogación de los archivos. Es una de las técnicas más comunes empleadas en la descripción documental, así como la más variada y compleja. Generalmente su fin consiste en que toda organización de grandes cantidades de datos, así como el manejo de estos, es por ende que la mayoría de empresas, la mayoría de empresas grandes manejan, o sería lo ideal implementar un sistema como este, ya sea empresas como Claro, los bancos, incluso bibliotecas virtuales, en donde al ingresar un consecutivo SEO, la OID, se puede obtener acceso a toda la información requerida. Realizando un estudio y análisis a la empresa Confacasanare, en donde yo trabajo, se detecta que tiene falencias en la organización de archivos. Aquí, como ustedes pueden ver, esta es la arquitectura más o menos que nosotros diseñamos para este proceso. Entonces, aquí es la captura de datos, procesar datos, difusión de información, almacenar información y sobre todo recuperación de información. Este sí también cumple con las 4 características principales, que es disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio. Estas son las 4 características de un sistema de gestión para la seguridad. Entonces, la confidencialidad es fácil instalación, y acceso a la información en cualquier momento. Eso es debido a que el sistema se actualiza en tiempo real y se puede acceder desde cualquier computadora con acceso a internet. La confidencialidad, que es solamente lo pueden ver las personas autorizadas mediante un usuario y una contraseña, un ID, pues ingresa lo que genera y con el fin de aplicarlo. Esto también llevamos un control de toda la información que ingrese y pues que sea la correcta. Entonces, más que todo esto es como la tabla. Nosotros queremos explicarle cómo es lo que va consecutivos y los folios. Entonces, pues obviamente aquí están pues, más que todo como los tipos de formularios, que son solteros y trabajadores con núcleo familiar. Entonces, aquí más o menos ha significado que FS significa formularios para solteros. Aquí la X es la inicial de trabajador, por ejemplo, Iván Mauricio. Entonces se coloca FSI y el número de folios, el número de consecutivos, que son hojas, y los folios, que es la carpeta donde va a ver la persona. Entonces, eso es para cuando haya pues, solamente un formulario para solteros. Cuando ya es trabajadores del núcleo familiar, entonces es pues, obviamente FTF, será la entidad que es formulario trabajador con núcleo familiar. La inicial del trabajador, otra vez sí,
y obviamente los consecutivos que van 1, 2, 3, dependiendo de las hojas o dependiendo del núcleo familiar que tenga, de 1 a 5 o 7 hijos. También incluye esto, de pronto padres mayores de 60 años. Finalmente, la adición iría A más la inicial de la persona, por ejemplo, A más I, si de pronto, esto por ejemplo lo hice en 3 años atrás, y hoy por ejemplo voy a adicionar a un hijo, entonces simplemente se coloca la A y la adición con el fin de que después con la base de datos va a migrar a solteros para tener todo el consecutivo y los folios. Entonces más o menos como entre los folios van de 1 a 200 documentos, se deja por el consecutivo necesario llegar a esta cantidad. Por ejemplo, si un formulario FX1 contiene 7 formularios, FX1 contiene 7 consecutivos, el FSX contiene 2, el FSX3 tiene 8, así sucesivamente hasta llegar a los 200 consecutivos que se asignará en un folio. Una vez que pase eso, entonces esa carpeta se reemplaza por otra y así va llenando el consecutivo. Bueno, muy buenas noches. Pues vamos a presentar el diagrama UML del SIG, que es el Sistema de Catalogación de Documentos. En este diagrama mostramos el paso a paso que el usuario y el funcionario deben seguir para efectuar afiliaciones y certificaciones en el sistema de catalogación de documentos. Como podemos ver aquí, entonces tenemos el usuario que se acerca al funcionario, a la entidad como tal, y solicita el servicio. Este funcionario lo que hace es entrar, inicia al programa, al SIG, ingresa a la plataforma, inicia sesión, ingresa el usuario y contraseña. Si el caso que el usuario no esté creado, pues va a crear una nueva cuenta. Si ya está creado, solamente va a ingresar la contraseña para poder encontrarlo y seguir con las actualizaciones de los datos, solicitar certificados, ingresar actualizaciones y pues va hasta la base de datos. En caso tal de crear la creación, se crea la cuenta, ingresa datos del usuario. Si el usuario de pronto es rechazado por alguna cuestión, está bloqueado, censurado, pues él va a rechazarlo. En caso de que no, el usuario es registrado con éxito e ingresa a la base de datos. Luego la base de datos imprime el certificado que llega al usuario, al funcionario, perdón, y ya hace entrega el funcionario al usuario del certificado que está solicitando. Entonces vamos a hablar un poco también de las bases de datos, cómo funcionan para el SIG. A continuación presentamos las tablas de bases de datos que se implementarán en se observan 4 tablas conectadas. Se encuentran las 4 tablas conectadas. Tenemos la tabla de cónyuges, la tabla trabajadores, que es la que lleva la llave primaria, empleadores y beneficiarios. Entonces los datos del cónyuge como tal, los beneficiarios que pueden ser los hijos, familiares, y luego los empleadores. Aquí tenemos la tabla A, tenemos el SIG y donde están las tablas registradas. Luego pasamos a la migración de bases de datos. Se realizará la migración de los datos desde la base de datos hacia el servidor, de tal forma que las tablas estén sincronizadas para una completa subida de datos. Lo que se quiere hacer es lo siguiente. Entonces, bases de datos de origen, las bases de datos de destino, y tenemos el host como tal, el computador, los documentos, y pues aquí tenemos la migración, el análisis de definición, migración y la auditoría. La etapa de prueba del software. A continuación se muestra detallado la etapa de prueba para el software. Entonces tenemos la planeación, estimación del tiempo de recursos, alcances y las estrategias, el diseño del caso de prueba, checklists para la verificación del requerimiento, ejecución, evaluación del requerimiento, reportes de errores, sugerencias, aclaraciones y ajustes del reportado. Cierre
entregable prueba de requerimientos, visto bueno para la aprobación, que es lo que esperamos obtener. Luego pues tenemos la implementación del software, la tabla de las bases de datos del sistema y de gestión, se realizan las tablas, se juntarán las bases de datos conformacionales para unificarlas y poder sacar la información de estas como son grandes cantidades de datos, se va a implementar un sistema de información gerencial debido a su alta complejidad. Aquí tenemos un diseño detallado, la arquitectura de alto nivel, estilo arquitectónico, el programa, la interfaz de usuario, el ingreso de información para bases de datos y resultados. Tenemos la arquitectura del módulo, usuario y contraseña, acceso del software SIP, introducción de datos, almacenamiento de datos guardados en el banco de datos y la modificación alterna de información. Para la entrega del programa, el programa se entregará con un respectivo CD o pues el link de descarga, puede ser por Mediafire o por Mega o por el drive de Gmail. También damos el uso del manual para que el usuario pueda acceder con facilidad al sistema. Aquí tenemos los requisitos. Los requisitos mínimos se requieren del programa para su óptimo funcionamiento. Entonces, pues tenemos una lista de requisitos para que es donde lo que el computador debe tener para poder que el programa funcione correctamente, las fichas técnicas y pues las capacitaciones al personal que vaya a utilizar la plataforma. Como paréntesis, aquí los requisitos, más que todo, como es un programa administrador, se puede mínimo de 2 gigas, obviamente que tenga buen acceso a internet, que también puede ser cualquier sistema operativo, desde Windows 7 en adelante hasta Linux. Entonces todo eso pues no es mayor cosa. Afortunadamente este programa funciona muy bien en cualquier tipo de sistema operativo y no requiere tantos recursos. ¿Cómo funciona? Al instalar el programa se le asigna el localhost a la persona y a esta se ingresa su usuario y contraseña. Se loguea y empieza a digitar la cédula del trabajador para adicionar o modificar una vez ingresa la información. El trabajador beneficiario cónyuge y demás núcleos familiares, si lo tiene, se dará la opción para adjuntar los documentos, los cuales ya no son escaneados y previamente colocados su consecutivo al momento de recibir documentación. Aquí más que todo está la interfaz para que ustedes la vean. Eso es más que todo lo que iría ahí. Eso es como un breve informe de planillas, empleados retirados, nuevos empleados, es un informe total. En el marco tecnológico, el software es mediante servidor dedicado, se crea por base de datos mediante tablas y variables para la copia de seguridad. Como se maneja grandes cantidades de información y más de una empresa tan grande, se implementa las reglas del 321 de copias de seguridad, es decir, 3 copias de los datos, 2 formatos diferentes para los datos, uno de copia en otra ubicación, distribuidos así en un servidor NAS, en la ubicación principal un disco duro externo, en la ubicación principal un servidor NAS, en la segunda ubicación. El almacenamiento se hará en tiempo real establecido, un canal permanente para cuando se requiera obtener información, sea rápido y viable. Cabe recalcar que eso es un servidor dedicado. El sistema se implementará de la siguiente manera. Entonces ahí podemos ver la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Por segundo, determinación de requerimientos de información. Tercero, análisis de las necesidades. Cuarto, diseño del sistema recomendado. Quinto, desarrollo y documentación del software. Por sexto, podemos las pruebas del sistema y implementación del sistema por último. Bueno, ya en el marco legal, esto básicamente será mediante las leyes de la ISO 27000, la cual es la norma principal de toda la serie, ya que incluye todos los requisitos del sistema, la gestión de seguridad de la información en las organizaciones. Finalmente, los recursos, el sostenimiento e implementación. Esto más que todo son los rubros, las fuentes, total costo por año, el APA es aumento porcentual por año. Entonces más que todo nosotros hicimos todo el presupuesto, todo el presupuesto exacto de lo que se va a implementar. Entonces el dinero más que todo para el personal humano, nómina y contratista sería de 4 millones, ese recurso humano que no lo van a utilizar.
para la implementación del programa. Eso de manera porcentual por año aumentará pues el 2%, dependiendo también pues, del salario mínimo sumamente. Por actividad o labor mensual sería más o menos 400.000 pesos, dependiendo también, obviamente, si de pronto se requiere alguna nueva actualización o de pronto alguna petición de la empresa para hacerle de pronto alguna modificación al software. El costo por año no aplica, entonces también el software, el servidor dedicado. Eso también ya es como más avanzado, esto es de pronto si el sitio no tiene un total éxito, entonces aquí hicimos un estudio, un costo y estudio de mercadeo, en donde las variables, los costos de variable, costos fijos, total de costos, por ejemplo, utilidad, precio de venta. Entonces, pues con la mayor información, los resultados esperados también que tenemos de este sitio es que poder posicionar a Confacascenaria como la entidad número 1 en la catalogación de documentos bajo las normas ISO 27001 y la Ley de Protección de Datos, para que sea pionera en la organización de documentos electrónicos y poder proporcionar este programa para que otras empresas vean su efectividad y también vean la necesidad de implementarlo, de tal forma que sus procesos de gestión sean más accesibles y rápidos y fáciles. Además, esto ahorraría tiempo y optimizaría sus procesos, así como daría solución a la gran problemática de la pérdida de documentos y evitaría molestias entre los usuarios y afiliados y clientes en volver a pedir otra vez la información o la documentación para un fin específico, ya sea de pronto afiliación, ya sea de pronto un registro o créditos bancarios, e incluso, o sea, nuestra proyección es tanto su alcance que ayudaría al medio ambiente ahorrando papel en documentación y fotocopias, sino que simplemente las personas nos pueden enviar la información por correo y ahí se van a echarla sin ningún problema con el número de cédula, y nosotros simplemente lo que hacemos es ingresar al sitio y con el número de cédula ya sabemos cuál es el folio y el consecutivo para este. También ahorraríamos papelería e incluso tendría, pues para tener acceso a esta información desde cualquier lugar del mundo, solo con poseer un login, un usuario y contraseña, y obvio un acceso total a internet mediante una clave y la encriptación de datos, que se podría acceder a la información sin ponerla en peligro. Entonces, pues para mayor información nos pueden contactar, ya sea para asesorías, consultas, dudas y mayores informes a estos teléfonos. Mi nombre es Mauricio Leal, este es mi número personal, el dueño del Restrepo, también está el número de él, y al correo mauriciolealalvarez@gmail.com. Muchas gracias por venirnos. Muchas gracias. Sí.